Bienvenido, estudiante herreriano, a una nueva clase de álgebra. En esta oportunidad analizaremos el tema de factorización, pero enfocado a lo que viene a ser el criterio del aspa simple y el criterio del aspa doble. Veamos. Factorización, parte 2. ¿No? Muy bien, nosotros analizaremos el criterio de aspa simple, ¿no? Y nosotros vamos a decir que el criterio de aspa simple se trabaja para aquellos polinomios que están compuestos por lo general por tres términos, ¿de acuerdo? Y también es muy importante recordar lo siguiente, ¿no? Que este método consiste en descomponer los factores que están en los extremos y al momento de multiplicar que me resulte el factor que está acá en el medio, ¿de acuerdo? También es importante recordar que este método de factorización suele vincularse bastante con lo que viene a ser la identidad de Einstein. Vamos a ver entonces cómo funciona el criterio de aspa simple. Tenemos x al cuadrado menos 6x más 5 y me solicitan que yo descomponga estos factores. Entonces x al cuadrado lo voy a escribir como x por x y en el caso de 5 lo voy a descomponer como menos 5 por menos 1. Multipliquemos en aspa, y ahí el nombre, ¿no? X por menos 5 me dará menos 5x y x por menos 1 me resultará menos x. Si yo junto esos valores, obtengo naturalmente el factor que está en el medio y está bastante bien, ¿no? Sencillo, ¿cierto? Y me resultaría x menos 5 por x menos 1. Ahora, es natural preguntarse, ¿y si no me hubiera resultado menos x? Entonces tendría que jugar con otras posibilidades. Ya no sería menos 5 por menos 1, sino tal vez 1 por 5 y tratar de buscar ahí las posibilidades, ¿no? Veamos otra aplicación. X al cuadrado más 4x menos 21. Entonces, yo voy a descomponer x al cuadrado como x por x y en este caso menos 21 lo voy a descomponer como menos 3 por 7 positivo. Si yo multiplico en aspa me resultará menos 3x más 7x. Entonces, si nosotros juntamos esos factores, me resulta naturalmente 4x, ¿de acuerdo? Y sí, es el término del medio y mi expresión factorizada quedaría como x menos 3 por x más 7. Veamos una aplicación 3 que dice lo siguiente: determinar la suma de los coeficientes de un factor primo. Entonces vamos a factorizar por aspa simple, ¿no? El x al cuadrado lo escribimos como x por x y el 21 lo escribimos como 7 y 3, pero con signos negativos, ¿no? Porque, miren, al momento de multiplicar me quedaría menos 7x y menos 3x y me resulta menos 10x. Entonces es importante porque si hubiera colocado más y más, no me estaría resultando el factor del medio, ¿no? Finalmente me queda x menos 3 y x menos 7. Ahí están mis dos factores primos. Si yo calculo la suma de coeficientes de x menos 3, sería 1 menos 3 me resulta menos 2. Y en el otro caso sería 1 menos 7 y me resulta menos 6. ¿Cuál de las dos posibilidades es? Ambas son válidas, todo depende de cómo vaya a estar ahí las claves o qué es lo que nos solicite, ¿no? Muy bien, veamos la aplicación número 4, ¿no? Bastante práctico ese tema, bastante manejable. El factor C60, que es el factor que yo voy a descomponer, en este caso lo haré como 12 por 5, pero con signo negativo ambos. Será x por menos 12 menos 12x y x por menos 5 será menos 5x. Finalmente me resulta el factor que está acá en el medio y mi expresión queda x menos 12 y queda x menos 5, ¿verdad? Bastante bien. Me solicitan hallar la suma de factores primos. La suma de factores primos serían x menos 12 más x menos 5 será 2x menos 17, ¿no? Bastante bien, ¿no? Continuemos por acá. Me dicen x al cuadrado más 17, x más 60. Cuando los valores son positivos es mucho más práctico, por así decirlo. X por x, x al cuadrado, y 5 por 2, 12, ¿no? Recuerda, si no funciona con estos factores, podemos intentar con 20 por 3, 30 por 2 y todas las posibilidades que se puedan presentar, ¿no? X por 5 es 5x, x por 12 es 12x y naturalmente la suma de estos dos valores me resulta 17x, que es el factor que yo estaba buscando, ¿no? Entonces me queda x más 5 por x más 12 y ahí está mi expresión factorizada. Veamos un ejercicio que parece un poco diferente. Veamos, no nos dejemos sorprender al fin y al cabo. Tengo 15x al cuadrado más 11x menos 12. Ahí está mi trinomio, ¿no? En este caso, 15x al cuadrado lo voy a descomponer como 5x por 3x. 5 por 3 es 15 y x por x, x al cuadrado. En este caso, menos 12 lo voy a descomponer como menos por más es menos y 3 por 4, 12. ¿De acuerdo? Muy bien, 5x por 4 me resulta 20x y 3 por menos 3
me resulta menos 9x. Si yo junto esos dos valores, me resulta 11x, que es el factor que está acá en el medio, ¿no? Finalmente, mi expresión la copio de forma lineal, 5x menos 3 y 3x más 4. Está bastante práctico, ¿no? Este tema del aspa simple, ¿no? Continuemos. Tengo acá 18x al cuadrado más 7x menos 25. Esta forma de descomponer yo voy a escoger 18 por 1 y en el otro caso voy a escoger 25 por menos 1. Si multiplicamos en aspa me resulta 25x positivo y me resulta menos 18x negativo. Si yo sumo estos dos valores me resultará finalmente 7x. Y sí, es el factor que estoy buscando, el factor que está en el medio, ¿no? Mi expresión queda escrita de la siguiente forma: 18x más 25 multiplicado por x menos 1. Ahí están mis dos factores primos. Perfecto, continuemos por acá. Tenemos una expresión que aparentemente es un poco diferente. Vamos a darle el tratamiento habitual de aspa simple, ¿no? En lugar de x a la cuarta, vamos a descomponerlo como x al cuadrado por x al cuadrado. En lugar de 25 como menos 1 por menos 25. Si nosotros multiplicamos por aspa, me resulta menos x al cuadrado y me resulta por acá menos 25 x al cuadrado. Si yo los junto, me resulta el factor que está en el medio, bastante bien, ¿no? Y me queda x al cuadrado menos 1 multiplicado por x al cuadrado menos 25. Ahora, ojo. Acá no termina la factorización. Si nosotros observamos, esas expresiones son diferencia de cuadrados. Entonces, finalmente, mi expresión queda como x más 1 por x menos 1 y x más 5 por x menos 5. Resultando entonces que yo tengo 4 factores primos. Ojo, si yo me hubiera quedado en esta parte, hubiera dicho que solo hay 2 factores primos y estaría cayendo en un error. Hay 4 factores primos, ¿no? Muy bien, vamos a continuar ahora acá con algunas aplicaciones del aspa doble. El aspa doble es una consecuencia, vamos a decirlo, del aspa simple, ¿no? Tenemos acá una expresión ya mucho más extensa, hay 6 términos, y el aspa doble no es otra cosa que trabajar con el aspa simple en un sentido repetitivo, ¿no? De ahí el nombre. Por ejemplo, tenemos esta expresión, acá están mis 6 términos, si me faltara alguno de ellos se completa con ceros, naturalmente, ¿no? Entonces, yo voy a analizar estos 3 primeros términos que está acá. Estos primeros 3 términos, yo voy a decir que es mi primera aspa y voy a descomponer, por ejemplo, 20x al cuadrado como 5x por 4x y 6y al cuadrado como 3y por 2y. Si yo multiplico en aspa, me resultará 12xy y me resulta 10xy. Finalmente la suma es 22xy y sí, perfecto, obtuvimos el valor que estaba acá en el medio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es irnos hasta el fondo, acá a la esquina, al extremo, y descomponer el factor 7 para poder conseguir el término menos 17y. Entonces, vamos a trabajar evidentemente con los mismos factores que ya habíamos conseguido y ahora trabajamos con el 7, menos 7 y menos 1. Y esta última parte que estoy trabajando acá va a ser llamada mi segunda aspa. Hay que verificar con el valor de menos 17y. Entonces, si nosotros multiplicamos 2 por menos 7, será menos 14y, 3 por menos 1, será menos 3y y naturalmente me resulta menos 17y. Bastante bien, ¿no? Hasta este punto me gusta decir que el ejercicio está 99% bien. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que corroborar finalmente con el último término, con el término menos 33x, a lo que se le suele llamar aspa máxima, ¿de acuerdo? Aspa máxima. Es importante corroborar porque hay casos en los cuales el procedimiento está bastante adecuado y con el último término no verifica. Entonces vamos a ver que no sea ese caso, que realmente sí funcione, ¿no? Si multiplicamos con este paso llamado aspa máxima, tenemos lo siguiente: 4 por menos 7 menos 28, 5 por menos 1 menos 5x. La suma finalmente me resulta menos 33x y sí, bastante bien, ¿no? Tenemos que nuestra expresión de 6 términos queda factorizada de la siguiente forma: 5x más 3y menos 7 multiplicado por 4x más 2y menos 1. Veamos una aplicación más, ¿no? Está bastante interesante esta parte del aspa doble, ¿no?
Recuerden, primero trabajamos con las aspas, ¿de acuerdo? Primera aspa es descomponer este término 6x al cuadrado como 3x por 2x, por ejemplo, y 20y al cuadrado como 4 por 5. Si nosotros multiplicamos en aspa, me resultará 2 por 4, 8 y 3 por 5, 15. Y sí, perfecto, vamos bien. Sí resultó el término que estaba buscando. Ahora nos vamos hacia el extremo, a descomponer 6z al cuadrado como 2z por 3z. Recuerda, si no funciona debemos seguir intentando con otra posibilidad, ¿no? Tenemos nuestra segunda aspa, veamos. 5 por 2, 10. 4 por 3, 12. Y sí, vamos a sumar y me resultará 22yz. Recuerda, falta un paso, corroborar, aspa máxima, ¿de acuerdo? No te olvides, ¿ah? Y tenemos acá lo siguiente. Multiplicamos 3 por, primero 2 por 2 es 4z, 4xz, y 3x por 3z tengo 9xz. Si nosotros sumamos, se verifica el valor de 13xz. Entonces, finalmente mi expresión queda factorizada a 3x más 4y más 2z multiplicado por 2x más 5y más 3z. Muy bien, estudiante, entonces lo que te acabo de presentar es aspa simple y aspa doble. No te olvides de descargar la pequeña actividad que tenemos para ti para que pongas en práctica todos esos conocimientos que han sido bastante interesantes, ¿verdad? Me despido hasta una próxima oportunidad. Éxitos siempre.